Sí, sí, adelante. Ya. Entonces, así empezamos primero para la estimulación ácida. Mi propuesta de estimulación ácida y R cañonero. Entonces, empezamos con los datos del pozo. Se requiere, ingeniero, ¿voy leyendo o solo voy bajando? Todo. Usted tiene que presentar la propuesta para aprobarlo. Ya, listo. Entonces, empezamos con los datos del pozo. Para los datos del pozo necesitamos la profundidad del intervalo del área productora, el diámetro de la tubería de producción, en este caso del tubing, cuál es la presión de factura del yacimiento, presión de poro, la temperatura, permeabilidad de la formación, porosidad y la mineralogía de la formación, en caso de que existan carbonatos, de arcilla, de sílice y ese tipo de incrustaciones. De aquí necesitamos los datos de fluido de inyección, en este caso el HCl, el HCI y HF y HCl para areniscas. También necesitamos la concentración del ácido, del 15% o del 3% según corresponda. Aditivos, inhibidores de corrosión, sulfatantes o glutenantes, dependiendo de cómo vaya a ser el diseño que estamos abajo. Densidad y viscosidad del fluido ácido. Y ahí necesitamos los datos operacionales, la tasa de inyección máxima, la presión máxima de inyección y volumen de tratamiento. Aquí necesitamos las fórmulas teóricas clave para el diseño de la estimulación matricial. Entonces empezamos con la presión máxima de inyección para evitar el fracturamiento. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces, para una estimulación matricial, la presión de inyección debe estar por debajo de la presión de factura de formación. Aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos qué es cada variable. De igual manera, la presión de factura se puede estimar con esta otra ecuación. De aquí necesitamos la tasa de inyección óptima. La tasa de inyección óptima debe ser lo suficientemente alta para lograr penetración efectiva del ácido, pero sin fracturar la formación. De igual manera, aquí tenemos todas las variables y a qué corresponden. Aquí necesitamos el volumen de ácido requerido. El volumen de ácido se calcula en función del radio de la penetración deseado. ¿Ya? La neutralización del ácido y generación de geles. En formaciones carbonatadas, en este caso calizas o dolomitas, la reacción del HCl es como se muestra a continuación. De igual manera, la cantidad de ácido consumido por la roca se estima con la siguiente ecuación. ¿Ya? La evaluación del daño y mejora de productividad. El índice de productividad, el PI, se calcula mediante esta fórmula. ¿Ya? Hasta aquí las fórmulas. De aquí vamos del paso a paso para realizar una estimulación ácida. Primero se evalúa el daño y diagnóstico del pozo. El objetivo es determinar el tipo y magnitud del daño, el skin. Entonces empezamos con una prueba de presión donde calculamos el skin. Y aquí está la fórmula y de igual manera todas sus variables. Y la correlación que usamos es obviamente si está mayor o menor a 0, pero también en otros lados había consultado, no sé, ingeniero si me corrige, es cuando es mayor a 5. Cuando es mayor a 5 es recomendable hacer el recañoneo y también la estimulación ácida. ¿Ya? Paso 2 de la selección del sistema ácido. Ver cuál es el ácido adecuado según la mineralogía que tenemos en la arena que vayamos a intervenir. Aquí tenemos el volumen de ácido estimado, cuánto vamos a inyectar. Y aquí tenemos el diseño hidráulico de presión y la tasa de inyección. El objetivo es evitar fracturar la formación. Entonces necesitamos la presión máxima de inyección. De igual manera, dependiendo cuál es el tipo de formación que tenemos de ahí abajo, si es carbonatado o no. La tasa de inyección óptima, según la ecuación de Darcy para flujo radial. Tenemos esta. En el paso 4 es la secuencia de inyección, para lo que es el bulgedio. Entonces, aquí necesitamos maximizar el contacto del ácido a la zona dañada. Entonces, aquí es más o menos como se tendría estipulado. El paso número 5, la neutralización y flujo de retorno para eliminar los productos de la reacción. El paso 6 es la evaluación post-estimulación, que medimos cuán exitoso fue el tratamiento.
Ahora en resultados esperados tenemos todo lo que son las fórmulas para sacar justamente todo esto. Entonces primero la reducción del daño por el skin factor. Ya, de igual manera tenemos que si mejora la permeabilidad de la porosidad, tenemos este tipo de ecuaciones. Y luego tenemos la mejora de la porosidad, obviamente el cambio de porosidad por la disolución inyectada. Y la mejora del índice de productividad o el PI, cómo es antes y cómo fue después, para hacer una correlación. Entonces aquí tenemos el incremento de la tasa de producción. Y también tenemos el radio de la penetración efectiva. También tenemos la eficiencia del tratamiento y acá al final se hizo una tablita para más o menos visualizar cómo puede ser y si es efectiva la estimulación ácida. Este es en cuanto a la estimulación ácida. Ahora vamos hacia la propuesta del recañoneo. Ya, aquí en el pozo de recañoneo fue un poquito más específico, específicamente sobre el pozo CH110. Entonces, de igual manera necesitamos todo lo que son los datos, exactamente igual que el otro, donde